Eso porque está en línea Matías Olivero Vila, él es abogado y contador, presidente de Lógica, una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Chubut adhirió a la transparencia fiscal y hay otras 5 provincias comprometidas a adherir próximamente. ¿Cómo le va, Olivera Vila, Horacio Marmuric, Mariana Gil Laborde desde Radio Nacional? Lo primero que tengo que decirles, buen día. Después, ahora avanzamos con la pregunta. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿esto es la transparencia fiscal? ¿Ver qué carga impositiva tienen los precios? Exactamente, desde el 1 de enero lo empezamos a ver con los impuestos nacionales en los grandes comercios, vemos no solamente el IVA, que es lo normal y que se muestra en todos lados, pero como la Argentina es uno de los países que tiene los impuestos más altos del mundo, hicimos como otros países, como Brasil, que también tiene una carga impositiva muy alta, y no es suficiente mostrar solamente el IVA, sino que se muestran otros impuestos. ¿Cuáles son los que estamos empezando a ver? Impuestos internos, que se aplica desde hasta bebidas sin alcohol, con alcohol, autos, etcétera. Y también cuando vamos a las estaciones de servicio, los 2 impuestos que se aplican sobre los combustibles. Eso lo estamos viendo a nivel nacional desde el 1 de enero, y desde el 1 de abril por lo menos hay que mostrar el IVA. Después si hay otros que quieren mostrar otros impuestos, bueno, perfecto. Pero los grandes comercios están obligados a mostrar más información que los demás comercios. Y eso es independientemente que las provincias se adhieran o no. Eso rige en todo el país porque es una ley nacional, la del año pasado, la ley de medidas fiscales. Ahora bien, esto entró en fase 2, mencionaban lo de Chubut. ¿Por qué es importante eso? Porque en la ley se invita a las provincias a que adhieran para que también se muestren ingresos brutos y tasas municipales. Entonces, las provincias tienen que responder a esa invitación, que se hizo hace 9 meses, pero todavía no había ninguna que había adherido. Entonces nosotros, como la ONG que impulsamos este régimen, les mandamos cartas a los gobernadores allá en enero, también en marzo, diciendo, señores, está esta invitación y ustedes tienen que responder. Y allí, bueno, Chubut fue la primera que dio el paso para decir, bueno, me adhiero a esta ley y vamos a mostrar los ingresos brutos y tasas municipales en Chubut, además de los impuestos nacionales. Matías, Mariana, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias, ¿no? Por atendernos un viernes así temprano, un viernes especial y feriado. Pero acá la consulta que yo le voy a hacer tiene que ver con estos 2 valores que uno ve, ¿no? Uno con el impuesto y otro sin el impuesto, al consumidor, ¿no? Porque el efecto es, por momentos, vos decís, bueno, ¿cuál me vas a cobrar? Entendemos que es obviamente el que está con los impuestos. ¿Cuál es la idea para el consumidor? ¿En qué consiste, digamos, esta implementación? Acá tenemos dos normas. Una que es para antes de realizar la compra y otra después. En el antes de realizar la compra vamos a ver en las góndolas, en publicidades, sí, en toda exhibición de precio, dos precios. Sí. Uno es el de siempre, el precio total que finalmente tenemos que sacar de nuestro bolsillo de la tarjeta. Y el otro, más chiquitito, debajo, Sí. es el precio sin impuestos. Eso en la góndola. Y cuando recibimos el ticket, puede ser que veamos más información. Ahí vamos a ver, digamos, como les decía, los impuestos, no solamente el IVA, sino también impuestos internos, combustibles, y a partir de ahora, en ciertas provincias que se adhieran, ingresos brutos y tasas municipales. Es decir, vamos a ver quizás un poco más de información. Ahora, estos impuestos los veníamos a pagar, pero el punto es al revés. No es, digamos, que nos tiene que extrañar ver esta información. Nosotros éramos prácticamente el único país que no mostraba los impuestos, porque teníamos prohibición de mostrar el IVA al consumidor final. En la ley de IVA no se permitía mostrarle al consumidor el IVA. Y había resoluciones de la AFIP que sancionaban a aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Eso está mal. Éramos únicos en ese sentido y a uno se tiene que preguntar por qué tener prohibiciones y sanciones
por mostrarle la verdad fiscal al contribuyente, al consumidor, al ciudadano de a pie. Y eso nosotros sostenemos desde Lógica, que nos desconectó con todo. Nos desconectó no solamente con los impuestos, que no nos preocupamos por los impuestos y hasta casi que aplaudíamos si habían impuestos que se aplicaban a las empresas, sin saber que al final de la cadena los terminábamos nosotros soportando, afrontando. Entonces, eso nos quitó no solamente la desconexión respecto de los impuestos, sino también de cómo se gastan los impuestos, que es el gasto público. Entonces, por ese motivo es que terminamos teniendo los impuestos más altos del mundo, porque esa desconexión, esa no supervisión del ciudadano frente al político que sanciona los impuestos, es lo que nos generó con los impuestos más altos del mundo, y eso es algo que terminamos afrontando nosotros como consumidores en más del 40 y hasta más del 50% del precio final en impuestos cada vez que consumimos. Quien habla es Matías Olivero, él es presidente de Lógica, esta ONG que habla de conciencia fiscal, que ahí me parece que es el punto. Uno, si ha tenido la posibilidad de viajar por algunas partes, si pienso por ejemplo en los Estados Unidos, los precios son los mismos a modelo nacional y cambian según el impuesto que cada uno tiene en el estado en que está, y pasa eso hay veces. Y acá me parece que es un ejercicio que es básicamente tener información, y la información nunca está de más ni es malo. Después estará en que esa información, el consumidor, el contribuyente, reclamará a sus representantes, a quienes lo representan, qué hacer con eso, ¿no? Así es, esto es solamente información, no es que estamos pagando impuestos que antes no pagábamos, ni tampoco que nos llevamos nosotros acá un pago a cuenta para aplicarlo a otros impuestos. Esto es pura y exclusivamente información. Y esa es la razón, Horacio, por la cual nosotros decimos, señores, respecto de esta invitación que se ha hecho en la ley para que salieran las provincias, acá no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para no adherirse, y es más, hay obligación por la Constitución, artículo 42, que da los derechos al consumidor, a dar información adecuada y veraz. Y habla también de la educación al consumidor, ese artículo de la Constitución. Entonces nosotros entendemos que hay obligación de adherirse a las provincias, porque no es, por ejemplo, como otras adhesiones, como por ejemplo la del RIGI, la del blanqueo, donde la provincia sacrifica quizás recaudación fiscal, donde sacrifica impuestos la provincia o el municipio. Acá no, acá es solamente información. Con lo cual, por ese motivo, nosotros decimos que las provincias están obligadas a adherirse. Es una invitación, exhortación que se ha hecho en la ley, y por lo tanto no hay ninguna razón ni ninguna excusa para que las provincias no se adhieran. Claro, si no parece que están ocultando algo espurio, ¿no? Exactamente, por eso que nosotros, bueno, en nuestras redes, que es País con Lógica, hemos acabado de postear el mapa a partir de la adhesión de Chubut, donde ponemos el semáforo de países, provincias en verde, la única hoy es Chubut. Después ponemos en este semáforo en amarillo aquellas que se comprometieron a adherir en respuesta a una carta que le enviamos desde Lógica, con dos preguntas. ¿Usted, gobernador, va a impulsar la adhesión, sí o no? Y segundo, ¿va a sancionar a los que mientras tanto voluntariamente quieran mostrar ingresos brutos y tasas municipales en los tickets en esa provincia? Y ahí nos contestaron 5 más, además de Chubut. Chubut había sido una. Además, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Catamarca y Ciudad de Buenos Aires. Contestaron a las dos preguntas. Sí, nos vamos a adherir, sin fecha, pero con el compromiso de hacerlo. Y segundo, no vamos a sancionar a los que voluntariamente muestren ingresos brutos y tasas municipales. Porque recordemos que venimos de una etapa nacional donde se sancionaba el que llegara a mostrar esos impuestos, así que para nosotros era válida la pregunta y que despejaran ese fantasma. Pero bueno, de todos ellos, el que se movió, digamos, primero fue Chubut,
y la que la seguiría es Entre Ríos, que ya trabajó en un proyecto y que se sancionaría en estos próximos días. Bien. Las otras 4 todavía no se han movido con un proyecto oficial. Bueno, cuando haya novedades volvemos a hablar. Si le parece, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, la ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Gracias por este rato con Radio Nacional esta mañana de Viernes Santo y felices Pascuas, si cabe decirlo así, porque en realidad tendríamos que decirlo más el domingo, ¿no? Claro, pero bueno, es claro. así. Anticipemos, discriminemos, ¿le parece? Así en el Seguimos con el saludo vocabulario, también. con el Seguimos vocabulario. en la brecha, ¿le parece? Bueno, muchas gracias y les recuerdo las redes nuestras de Lógica, son País con Lógica, en Instagram, X, etcétera, y ahí van a encontrar información tanto respecto de esta acción referida a la transparencia fiscal que hemos impulsado, como también otras acciones que llevamos adelante desde Lógica. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias. Se despierta Argentina y ya está abierto Ramos Generales. Lunes a viernes de 7 a 10. Encontrás de todo con Diego Ramos.